tal? Buenos días, soy Chus, profe de las escuelas deportivas municipales y vamos a seguir con el programa en línea y vamos a hacer una sesión de flexibilidad, de estiramientos, ¿vale? Dirigida a cualquier tipo de edades. Vamos a hacer estiramientos de pie, estiramientos en silla y estiramientos en una pared, ¿vale? Y los estiramientos son tanto del tren superior como del tren inferior. Vale, comenzamos de abajo a arriba y de pie. Entonces, el primero ejercicio vamos a estirar los gemelos, muy sencillo. Me voy a poner así de lado para que me veáis un poquito. Flexionamos una pierna y la otra está estirada, ¿vale? Como el talón, bien pegadito al suelo. Aguantamos 10 segundos, ¿vale? Además aquí estamos estirando el psoas, ¿vale? Que es un músculo flexor de la cadera. Vale, cambiamos. Una pierna un poquito flexionada, está bien estirada. Y acordaros, talón bien pegadito al suelo. Vale, muy bien. Luego en la pared, pues realizaremos otro ejercicio de estiramiento del gemelo. Vale, isquios. La parte posterior de las piernas. Lo vamos a hacer primero de pie, luego en silla, de dos maneras, ¿vale? Empezamos flexionando una pierna, flexionamos una pierna y la otra la extendemos. Y a partir de ahí llevo la cadera hacia adelante, ¿vale? Y acerco la mano a tocar la punta. Importante, flexión de la pierna para que el peso recaiga en la pierna esta. Vale, muy bien. Cambiamos y el otro lado, flexionamos y voy despacito acercando, ¿vale? La cadera y tocando con la punta de los dedos la punta del pie. Vale. Muy bien, si tenemos una altura, es tan sencillo, eso sí, siempre en un sitio estable, ¿vale? Como colocar la pierna encima, y es un poquito más cómoda la postura, ¿vale? Porque no requiere la flexión de la otra pierna. Y de ahí, lo mismo que antes, vamos con la cadera hacia adelante, con el tronco hacia adelante. Importante esta pierna que esté estirada, ¿vale? Buena posición. Vale, cambio. Vale, muy bien. Venga, estiramos la parte posterior de la pierna, ahora la parte anterior de la pierna, ¿vale? El cuádriceps. Entonces, tronco recto, ¿vale? Y cogemos, importante, tronco recto, cogemos con la mano el empeine y acercamos el talón al culo. Las dos piernas juntas, Vale, me giro y vemos la posición. Vale, cambiamos con la otra pierna. Nos podemos apoyar, ¿vale? Si tuviésemos algo para apoyar, porque no tenemos, se nos va un poco la estabilidad. Vale, lo coloco así de lado. Vale, muy bien. Seguimos. Vamos a estirar ahora los aductores. Vale, vamos a dos maneras de estirarlas. De pie, esta pierna la flexionamos, cae el peso de esta pierna y la otra la estiramos. Tronco recto. Vale. Cambio al otro lado, peso del cuerpo, a la pierna flexionada y la otra extendida. Vale. Otra manera,
pequeña flexión, vamos flexionando poquito a poco, ¿vale? Culo hacia atrás y desde aquí tiro un poquito de los codos, ¿vale? Del brazo hacia afuera. Vale, muy bien. Vale, vamos a tirar ahora las sogas, ¿vale? Flexor de la cadera, una pierna flexionada y la otra extendida, lo que podamos. El mismo estiramiento que hicimos antes para el gemelo. Tronco recto. Vale, me cambio, me pongo de lado para que veáis la posición. Importante, ¿vale? La cadera. No hacemos esto ni tampoco aquí, sino que esté bien alineada. Vale, cambiamos de pierna. Una pierna flexionada, acordaros siempre, la rodilla no pasa de la punta del pie. Vale, de lado. Vale, muy bien. Estiramos ahora el glúteo, ¿vale? Nos colocamos de pie. Vale, estamos estirando una parte del glúteo, ¿eh? Tronco recto. Flexionamos la pierna. Vale, cambiamos. Si nos podemos apoyar en una pared, mejor, ¿vale? Nos apoyaríamos en la pared y estaríamos más estables. Vale, muy bien. Estiramos glúteo, pero otra parte del glúteo, ¿vale? Porque el glúteo es un músculo muy grande. Entonces, lo mismo, pero rotaríamos hacia adentro. Vale, cambio y giro hacia adentro. Vale. Vamos ya con miembro superior y empezaríamos con el pecho, ¿vale? Estirar zona pectoral. Brazos atrás y desde aquí extendemos un poquito. Luego estiraremos pecho en la pared, ¿vale? Vale, muy bien. Vamos a estirar la parte de la espalda y extendemos brazos, parte de arriba de la espalda y hombros, parte posterior. Vale, muy bien. Venga, seguimos con hombro, cruzamos por delante. Acordaros, la línea de los pies, los dos a la misma altura. Y la base es la misma que hombros, anchura de hombros. Cambio. Vale. Vamos con tríceps. Desde aquí, desde arriba, tiro del codo hacia abajo. Vale, estoy trabajando la parte posterior del brazo. Estirando la parte posterior del brazo. Pongo de lado y hacia atrás. Vale, cambiamos con el otro brazo. Para que veáis la posición de la mano. Vale, muy bien. Descanso. Vale, vamos a estirar un poquito músculos del antebrazo, ¿vale? Entonces, ahí arriba, brazo estirado y tiramos de los dedos un poquito hacia atrás. Vale, cambiamos. Arriba.
Brazo estirado. Vale, muy bien. Venga, seguimos miembro superior, brazos arriba, estiramos toda esta zona de los hombros, de los brazos. Vale, y desde aquí vamos a un lado y estiramos parte lateral del tronco. Vale. Arriba de nuevo y al otro lado. Vale, muy bien. Cuello, la zona del cuello, mano arriba, la otra mano detrás en la espalda, y suavemente, siempre movimientos muy controlados, muy suaves. Vale. Y el otro lado. Y abajo. Vale, muy bien. Ahora vamos a hacer algún estiramiento en silla. Vale, también muy sencillo de hacer. Bien, entonces comenzamos. Vamos a estirar el tobillo, que no lo hemos estirado, ¿vale? Entonces, levantamos el pie, lo apoyamos y giramos hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? Hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Vale, cambio. Este ejercicio, este estiramiento, cuando vengamos a andar, ¿vale? Pues es aconsejable. Venimos de una carga y las articulaciones, la articulación del tobillo se resiente un poquito, entonces estaría muy bien estirar, hacer este estiramiento. ¿Vale? Vale, desde aquí podemos estirar también sentados el isquio, ¿vale? Entonces, una pierna estirada y vamos ahí. Esta flexionada, ¿vale? Volvemos posición inicial y estiramos la otra. Vale, muy bien. Aquí también sentado podemos estirar glúteo, ¿vale? Buena posición y hacia adentro. Tronco recto, flexionamos pierna y hacia adentro. Vale, cambio. Otro ejercicio que podamos hacer y aconsejable a la gente que está mucho en el ordenador, ¿vale? Colocamos, entrelazamos los dedos, ¿vale? Y desde aquí abrimos un poquito los codos y acercamos los omóplatos, ¿vale? Y ahora relajamos y hacemos el movimiento contrario. ¿Vale? De nuevo. Abro codos, suave, movimiento siempre muy lento, si aquí aguanto. Y de nuevo, descenso un poquito. Vale. Muy bien. Otro ejercicio de silla, ¿vale? Vamos a estirar la zona lumbar. Vamos a hacer dos ejercicios para estirar zona lumbar. Uno sentado, entonces, a partir del tronco recto, vamos bajando suavemente, ¿vale? Suavemente. Ahí, hasta apoyar. Y vemos cómo está relajándose la zona lumbar, la parte baja de la espalda. Vale, cuello relajado, acordaros. Vale, y subimos lentamente. Apoyamos manos. Una vez que apoyamos manos, subo el tronco. Vale,
muy bien. Otro ejercicio para estirar la zona lumbar, en silla. Flexionamos un poquito, voy a colocar la silla así para que me veáis. Flexionamos un poquito las piernas y vamos bajando, apoyamos ahí y ya voy notando el estiramiento en la zona lumbar. Vale. De nuevo, me separo un poquito más, flexiono piernas, echo aire y veis cómo la curva se nota perfectamente. Vale, muy bien. Otro ejercicio para estirar ya no solo la zona lumbar, sino en general toda la espalda, ¿vale? Entonces, apoyamos las manos en el respaldo de arriba de la silla, me separo un poquito y desde esta posición voy bajando y metiéndome la cabeza entre los brazos. Aguanto, cuerpo relajado. Vale, me levanto despacito, flexiono piernas. Vale, muy bien. Veis, ejercicios muy sencillos en la silla, ¿vale? Y por último, vamos a hacer 3-4 ejercicios en la pared. Vale, pues como os comentaba anteriormente, vamos a realizar un estiramiento de gemelo en la pared, ¿vale? 2 estiramientos de gemelo en la pared, muy sencillo. Levanto la punta, pierna estirada, acerco la otra pierna y entonces el movimiento es un poquito como de la cadera hacia adelante, ¿vale? Y ya noto perfectamente el estiramiento en el gemelo. Vale, cambio, punta arriba, acerco la otra pierna y cadera hacia adelante. Vale, otro estiramiento de gemelo, apoyo los brazos, pierna atrás, vale, y dejo caer el peso hacia adelante, cadera hacia adelante. Puedo apoyar así, si estoy más cómodo, o así como queráis. Así hay más tensión, así hay menos tensión. Vale, cambiamos, pierna estirada, vale, y dejamos caer el peso del cuerpo. Vale, muy bien. Y ahora realizamos otro estiramiento. Antes hicimos el pectoral pero de pie, ahora lo vamos a hacer en la pared. Nos colocamos lateralmente a la pared y vamos a estirar pectoral, ¿vale? Entonces, apoyamos el antebrazo y colocamos el antebrazo por detrás del hombro. Lo rotamos un poquito y ya lo rotamos por el pectoral derecho. Vale, desde esta misma posición lo que hacemos es llevamos el brazo estirado atrás, ¿vale? Sin la flexión del antebrazo y estiramos la parte de delante del hombro y bíceps. Vale, muy bien. Giramos para el otro lado y estiramos la otra parte, ¿vale? Del pectoral y del hombro izquierdo y brazo izquierdo. Empezamos con pectoral. Vale. Desde aquí, brazo extendido atrás. Cuello relajado, acordaros. Vale. Muy bien, pues nada, eso es todo. Estiramientos para tanto el miembro superior como inferior, y muy sencillos de hacer a cualquier hora, en cualquier sitio, ¿vale? Tenéis las variantes de las sillas y de la pared. Venga, un saludo y muchas gracias.